Hola, bienvenidos a Familias Transformadas. Soy Dina y recuerden que estamos con el estudio del libro de Proverbios. Vamos por el capítulo 3 y habíamos quedado en el versículo 18. Vamos a continuar con el versículo 19 en adelante. Dice así: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Estos dos versículos son bastante interesantes porque pareciera que estuvieran fuera de contexto. Y uno dice porque pues venía anteriormente Salomón diciéndole otras cosas a su hijo, pero esto parece como que no va ligado a eso, pero recordemos que en Dios todo es un hilo conductor. Entonces lo que Dios está diciendo es que cuando Él creó la tierra, antes de crearla, primero nació en su corazón, vino el pensamiento, luego del pensamiento lo plasmó en un diseño, después del diseño pues hubo planos, después de los planos hubo una maqueta. Todo tiene un orden y Dios es el único que la Biblia dice que tiene esa sabiduría que es impresionante. Recordemos que el ser humano también tiene una sabiduría por la experiencia de vida que nosotros tenemos y por la experiencia de otras personas. Pero el fondo en sí es que Dios es el único que da al ser humano esa capacidad de hacer y de plasmar cosas que parecen imposibles de hacer. Entonces está diciendo cómo Dios hizo todo para que pudieran las cosas funcionar de la manera correcta. En el siguiente versículo pues sigue diciendo que con inteligencia separó, dice, las aguas de lo seco, de la tierra, y se dividió lo que son los ríos, los mares y lo que es la tierra. Y también pues habla del proceso de las nubes, ¿no? Cómo el agua se evapora, después viene la condensación, se forman las nubes y después otra vez pues vuelve el agua a la tierra y riega la tierra con el rocío. Y es un ciclo extraordinario del que Dios está hablando. Entonces es interesante ver cómo las cosas cuando se planifican y cuando se organizan de tal manera que todo lleve un orden como debe ser, pues las cosas salen bien, fluyen. Yo recuerdo que hablando pues del ciclo de lo que es la tierra, nuestra hija cuando estaba en bachillerato hace unos años hicieron un terrario. Y un terrario es básicamente hacer como un pequeño globo terráqueo en una botella o en una pecera de cristal. Y ahí pusieron piedras, pusieron pasto, pusieron varios elementos simulando lo que es la tierra. Y aparte de eso le pusieron insectos vivos y se recolectaron algunos caracoles. Yo recuerdo que hasta pues ese día fue algo gracioso de que en la noche pudiéramos acompañarla a ella para buscar los caracoles, porque esos animalitos solamente salen es por las noches. Entonces logramos conseguir 5 y ella con 2 compañeras pues hicieron el proyecto. Quedó hermoso realmente pues ver todo ese ciclo, y la idea era que al cabo de unas semanas ver cómo
los caracoles seguían vivos, los insectos también, y que también pues las plantas, por el proceso que se daba en ese en esa pequeña pecera, pues todo siguiera el ciclo parecido a lo que se hace en la tierra. No sé realmente qué fue lo que pasó, pero hubo como una tormenta y algo pasó en ese lugar donde estaban esos terrarios y se voltearon unos. Y en el caso de nuestra hija, pues los caracoles terminaron unos escapándose y los insectos también. Entonces, al final, pues no se pudo ver realmente el proceso completo, pero la idea era esa. Pero ¿qué tal que si Dios no hubiera hecho un orden como deben de ser las cosas y ocurriera, por ejemplo, que los caracoles quieren hacer lo que les da la gana y simplemente se salen de la tierra o los ríos no corren por el ciclo donde el orden que Dios les dejó, pues sería un caos si las cosas no se hacen en un orden. Pero como Dios dejó leyes que no se pueden romper, ni aún la naturaleza puede romperlas, porque Dios así lo dejó determinado. Entonces, por más huracanes que hayan, tsunamis y cosas que parecen catastróficas, pues hacen estragos, pero nunca va a suceder algo que Dios no les ha autorizado. Entonces, es bastante interesante, ¿no?, de cómo Dios nos enseña, y Salomón agarra esa parte de la creación para decirle al hijo: si tú todos los proyectos que tengas en la vida los ordenas de tal manera que sean bien hechos, bien planificados, te van a salir las cosas correctas. Por ejemplo, cuando una persona se va a casar, obviamente el noviazgo es un proceso, es un tiempo, es el proceso para conocerse, tanto el hombre como la mujer. Nadie se va a casar de la noche a la mañana si no conoces a esa persona. Primero hay que darse ese tiempo. Y asimismo, como se planifica un matrimonio, también se planifica la llegada de los hijos. Muchas parejas proyectamos hasta la llegada de los hijos. Pues en mi caso yo también lo hice, porque la idea era esa. Entonces, Salomón agarra esa parte de lo que es la creación, no solamente para hablarle de la belleza de lo que fue ese momento, sino para enseñarle al hijo que así como Dios todo lo pensó, todo lo organizó y todo fue planificado, así debe ser nuestra vida. Nuestra vida tiene que llevar un orden, porque si nosotros hacemos las cosas desordenadas, pues no vamos a llegar a ningún lado. Luego dice en el versículo 21, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Le está diciendo que no se aparte de los principios morales ni de todas las enseñanzas que le ha dado, porque si tú sigues esos consejos, esos principios, tendrás, dice, largura de días, tendrás mucha tranquilidad y serán, dice, orgullo para ti. Te admirarán los que te rodean, porque recordemos que cuando uno se pone algo, por ejemplo, un corbatín, una corbata, los hombres, pues es para exhibirla y todo el mundo la va a admirar. Entonces, cuando la persona tiene buenas costumbres, acierta en las cosas, toma decisiones correctas, obviamente se vuelve una persona que los demás admiran y quisieran ser como él. Entonces te elogiarán. Y eso es importante, porque cuando nosotros vamos creciendo
en la vida y todo lo que hacemos obra para bien, no solo para uno, sino para el resto de personas, obviamente, pues esa persona se convierte en un punto de referencia y también es admirada. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Si tú organizas tu vida, llevas un orden y todo lo planificas, pues no tendrás, dice, tropiezos en la vida, te evitarás caídas. Y Dios lo único que quiere es que nosotros vayamos en una vida con seguridad, que seamos confiados, que podamos tener una seguridad y una autoestima como la que Dios quiere, que sea una autoestima correcta. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Acá lo que Salomón le está diciendo a su hijo es que si él tiene una vida planificada, tiene todo en orden, no tendrá miedo de las malas noticias y podrá descansar, ya que cuando uno tiene todo organizado, pues obviamente las malas noticias, así sean por una guerra, que el dólar se encarece o se baja, eso no lo afectará. Entonces dice, no vas a perturbar tu tranquilidad y tu paz por ese tipo de cosas y tu sueño será agradable, será reparador. No tendrás temor, dice, de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Entonces vuelve y le enfatiza que aunque haya malas noticias y haya personas cayendo, dice, pues eso no te afectará a ti. Por eso bien dice el Salmo 91 en uno de los versículos, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Puede caerle a tu vecino, a un conocido, la catástrofe, por ejemplo, de una caída de la moneda, pero si tú tienes buenas bases, buenos ahorros, buenos fundamentos, obviamente dice, a ti eso no te afectará y pasarás tranquilo esa temporada. Yo no sé, pues ustedes deben de recordar que cuando se vino la noticia del COVID-19, mucha gente realmente no estaba preparada para lo que se venía y no tenían ahorros, otros no compraron alimentos suficientes, no compraron medicinas y cuando se vino, pues obviamente después sufrieron las consecuencias. Entonces, los que se prepararon para ese evento, pues gracias a Dios la pasamos bien, pero los que no tenían ordenado nada, pues obviamente la situación llegó, los alcanzó y tuvieron muchos sufrimientos, muchos padecieron hasta hambre y realmente pues eso fue muy doloroso. Entonces lo que Salomón le está diciendo al hijo es, siempre hay que estar preparados para que cuando se vengan situaciones no te agarre desprevenido y puedas tener paz. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Obviamente, pues, cuando pasó esa situación, nuestra confianza principal estaba puesta en Dios. Y al estar puesta en Dios, pues no vamos a ser presos de la situación ni del temor, porque nuestra seguridad siempre va a ser
en Dios, si yo he puesto mi confianza en Él y estoy haciendo las cosas como deben ser y los consejos que estaban dando en ese momento las autoridades y la salud, pues quienes la siguieron, pues muchos todavía están y otros desgraciadamente pues por el trabajo que tenía y por las cosas que hacían pues se contagiaron, pues obviamente muchas pérdidas hubo, no solamente materiales sino también de vida. Entonces lo que Dios está diciendo, a pesar de ese ruido, la confianza debe estar siempre puesta en Él. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tú tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve mañana, y mañana te lo daré. Entonces, lo que Dios está diciendo es que cuando alguien tiene una necesidad y recurre a nosotros para que le echemos una mano y nosotros tenemos cómo hacerlo, no nos neguemos. Recordemos que Dios dice que quien le da al pobre o al necesitado, a Él le da. Y una de las cosas que más satisfacción le debe dar al ser humano es el dar. Porque dice su palabra que así como nosotros recibimos de lo recibido de las manos de Dios, de eso damos. Y hay que convertirse uno en alguien que no solamente dé al que necesitas, sino que ese que estaba necesitando también se convierta en un dador, porque ese es el propósito de Dios en nosotros. Y cuando nosotros tenemos los recursos, cuando hay la manera de ayudar a alguien, pues hagámoslo, no lo neguemos, ni le digamos a la persona, sabes que hoy no puedo, ven mañana, cuando realmente nosotros tenemos lo que la persona necesita en ese momento. Entonces Dios dice, ojo con eso, porque yo todo lo veo, todo lo escudriño, y Dios ve el corazón y las intenciones del corazón. Entonces debemos ser dadivosos. Además, yo les decía a ustedes otros videos que dar no es simplemente lo monetario. Dar es también nuestro tiempo. ¿Y cómo damos nuestro tiempo? Cuando alguien necesita que lo acompañemos a una cita médica, alguien necesita que lo llevemos a algún lado, o alguien necesita nomás la compañía de quedarse, por ejemplo, con alguien que está recuperándose de alguna cirugía o alguna cosa. Siempre, siempre hay la manera en que nosotros podemos dar, no solamente lo monetario. Por ejemplo, ahorita en nuestra familia hay una persona que está en el hospital y va a pasar una temporada ahí. Y la familia toda se está organizando de tal manera que pues todos los días quede una persona diferente, porque pues ustedes se imaginan que esté la misma persona las 24 horas del día ahí, pues sería cansado y eso es agotador y acaba al que sea. Entonces Dios está diciendo, da, porque cuando tuve sed, dijo Jesús, y me diste de beber. Si en la cárcel estuve y me visitaste, me lo hiciste a mí. Si estuve desnudo y me abrigaste, dice, también me lo hiciste a mí. Y si estuve enfermo, dice, y me fuiste a visitar, todo me lo hiciste a mí. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, realmente lo hacemos para Él. Hay una frase que mi hijo dice siempre, que la vida es como un boomerang. El boomerang dice, cuando uno lo lanza, regresa a uno. Pero en el caso de las bendiciones, no regresa vacío. Dios siempre recompensa. Y Él dice, el que da al pobre, me presta a mí y yo pago muy bien. Entonces, si está en nuestras manos el poder dar y el poder servir en el momento que la persona lo necesita, no nos neguemos.
porque los más beneficiados somos nosotros, porque realmente estamos llamados a servir y a dar en todo tiempo. Hay personas que dicen que no tienen tiempo, pero yo creo que a veces se vuelve uno hasta tacaño con el tiempo, porque no hay nada más difícil que alguien diga no tengo tiempo y uno lo ve que pues tiempo es lo que le sobra, lo que no tiene es deseos y no tiene tampoco como humanidad. La mayor distancia es aquella que uno pone, porque realmente siempre, siempre habrá tiempo y habrá oportunidad para servir. Entonces, hoy llegamos hasta ese versículo, llegamos hasta el 28. Espero que lo hayan disfrutado, así como yo lo he disfrutado, también estoy aprendiendo como ustedes y nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga, pónganlo por obra, practíquenlo y disfrútenlo. Hasta el próximo video. Chao, chao.